hemos visto fue el equilibrio dentro del mercado del dinero. Repasando un poquitito, recordemos que la demanda de dinero tiene pendiente negativa. ¿Por qué yo demandaré dinero? Yo quiero tener dinero en mi bolsillo para poder comprar, para poder especular, ¿cierto? O para poder invertir de alguna manera. Si yo no tengo el dinero en mi bolsillo, lo voy a tener ahorrado a largo plazo, ante a una tasa de interés determinada. Por lo tanto, si la tasa de interés aumenta, obviamente yo voy a ganar mucho dinero ahorrando el dinero. Yo voy a destinar gran parte de mi ingreso en ahorro, porque ante una tasa de interés muy alta, yo también voy a ahorrar más dinero porque voy a ganar más. Lo que significa, en otras palabras, que si yo destino una gran parte de mi riqueza al ahorro, ¿cierto? Voy a tener muy poquitito dinero en mi bolsillo. Ante una tasa de interés muy alta, el dinero va a ser muy poquitito. Contrariamente, si la tasa de interés es muy baja, ¿cierto? O baja la tasa de interés, yo no voy a ahorrar tanto. Voy a preferir invertir, voy a preferir tenerlo en mi bolsillo, preferir tenerlo para especulación. Por lo tanto, ante una tasa de interés muy baja, la cantidad de dinero aumenta. Por esa razón, la demanda de dinero tiene una pendiente negativa, es decir, su relación es inversa entre la tasa de interés y la cantidad de dinero que nosotros tenemos. Es inversa esta relación. La oferta de dinero tiene esta pendiente que es 100% inelástica, lo que significa que no importa la cantidad, la tasa de interés, no importa la tasa de interés que existe en el mercado, el Banco Central, que es el ente regulador, va a tener disponible esta cantidad de dinero en el mercado. Si la tasa de interés es el 1%, bueno, tengo 1.000 millones en el mercado circulando, y si la tasa de interés sube a 10%, tengo el mismo monto, ¿no? Por aumentar la tasa de interés, el Banco Central no aumenta ni disminuye cuánto dinero está circulando en la economía. Por lo tanto, esta es la curva de oferta monetaria. Como ustedes pueden evidenciar, como todo mercado, si nosotros igualamos la oferta con la demanda, vamos a obtener simplemente una tasa de interés de equilibrio. Eso nos interesa mucho, obtener una tasa de interés de equilibrio. Eso fue lo último que nosotros hemos visto. Pongámosle número a eso. Imaginemos que nosotros tenemos una oferta monetaria. Bien, nuestra oferta monetaria es la siguiente: 50.000 millones de dólares. Esto está en millones. 50.000, para no hacer un número tan grande, 50.000 millones de pesos. Y nuestra demanda de dinero es igual, como es una relación inversa con la tasa de interés, son 150.000 millones. Voy a borrar esto de millones, pero se entiende que son en millones, ¿ya? Menos, menos, 55,5i. Ok. Si nosotros tuviésemos una oferta monetaria y una demanda de dinero que representa estas curvas, es decir, en otras palabras, nosotros acá ahora no tenemos M, porque ya sabemos cuánto es el dinero que ofrece el Banco Central. El Banco Central ofrece 50.000. Ese es el dinero que ofrece el Banco Central.
¿cierto? Lo único que no sabemos actualmente es cuál es la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Bueno, simplemente para poder encontrar nuestra tasa de interés de equilibrio, deberíamos igualar la oferta monetaria con la demanda monetaria. En este caso son 50.000, lo igualamos a 150.000, 55,5i. Si nosotros igualamos esto, podríamos encontrar cuál es nuestra tasa de interés de equilibrio, ¿cierto? Y entonces, para que me dé un poco más creíble la tasa, voy a cambiar nuestra demanda de dinero a 555. Bueno, tan creíble tampoco nos da, pero si nosotros despejásemos aquí la tasa de interés, vamos a sacar ese punto para que no nos confundamos. Ahí sí. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Igualamos. No hacemos nada más que igualar. ¿Ya? Por ahí sí. Entonces, si nosotros tenemos una oferta monetaria de 500, una demanda de dinero de 1000 menos 1555,5, igualamos la oferta monetaria a la demanda monetaria, bien, nos da una tasa de interés de, me parece que 0,32. 0,32. Fíjense que en este caso nosotros lo que estamos haciendo simplemente es saber cuál es la tasa de interés de equilibrio. 0,32. Bien, la tasa de interés de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés es mayor a eso? ¿Qué pasa si la tasa de interés es menor a eso? Bueno, simplemente nos encontramos en un desequilibrio. Si la tasa de interés fuese menor, si ustedes se dan cuenta, se demandaría más dinero, pero no hay más dinero, ¿cierto? Se demandaría más dinero, pero como no hay más dinero, fíjense, se demandaría esta cantidad de dinero si la tasa fuese menor, por ejemplo. Pero el dinero circulando en la economía lo impone el Banco Central, por lo tanto no hay más dinero, ¿ya? Estaríamos en lo que se llama un desequilibrio. Y si se demanda más de lo que hay, eso se llama escasez, ¿cierto? Se llama escasez. Entonces aquí tenemos un problema. La escasez produce un aumento en la tasa de interés, al final vamos a llegar al equilibrio nuevamente. Si la tasa de interés fuese mayor, perdón, si la tasa de interés fuese mayor a que la tasa de interés de equilibrio, tendríamos una demanda menor que la oferta. Tendríamos más dinero en circulación del que se necesita, del que se está demandando. También entonces nos encontraríamos en un desequilibrio. Por lo tanto, nadie dentro de una economía, nadie, absolutamente nadie impone una tasa de interés. Nadie dice, esta es la tasa de interés que nosotros deberíamos tener. No, absolutamente nadie. ¿Quién determina la tasa de interés que nosotros deberíamos tener? Simplemente es el mercado, ¿ya? Pero ninguna persona o ningún ente
especifica y dice, ok, esta va a ser nuestra tasa de interés. Ojo que nosotros nos estamos viendo en una economía de libre mercado. En una economía que está centralizada, por supuesto que el gobierno muchas veces impone absolutamente todo, ¿ya? Pero en nuestro ejercicio que nosotros estamos viendo aquí, estamos en una economía de libre mercado. Eso es en base al primer supuesto que nosotros estamos viendo. En esa economía entonces de libre mercado, nadie, absolutamente nadie determina cuál es la tasa de interés que nosotros estamos o que nosotros queremos o podemos pagar. ¿Bien? Absolutamente nadie. Muy bien, muy bien. Consultas con respecto a esto, parece que no. ¿O sí? No, profesor, está claro hasta ahora. Excelente. Excelente. Ya, eso fue lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y también era importante poder repasarlo ahora con algún número para que se entienda que nadie, absolutamente nadie, eh, determina cuál es la tasa de interés, ¿cierto? Denme un segundito, por favor. Muy bien. Ahora que ya nosotros tenemos consumo hasta el momento, tenemos inversión y adicionalmente tenemos gobierno. ¿Ya? Ahora que ya tenemos esto, es importante que sumemos los últimos componentes de, eh, de la demanda agregada. Vimos ya que al agregar el gobierno se incluyen muchas otras cosas, incluso aparecen otros mercados, ¿cierto? Aparece, eh, es cierto que aumenta la demanda agregada, pero al existir gobierno también aparece el déficit o superávit del gobierno. Y al existir gobierno también aparece otro mercado porque alguien fabrica el dinero, existe dinero. ¿Y quién lo fabrica? Bueno, algún representante, ¿cierto?, del gobierno, que en este caso se llama Banco Central. Y este es el mercado del dinero el que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, todo esto sucedió porque ingresamos a nuestro a nuestra ecuación el gobierno. Ahora entonces ingresaremos las exportaciones y las importaciones. Si nosotros ingresamos exportaciones e importaciones, aparecerán nuevos conceptos también, los cuales son la balanza de pago, también el tipo de cambio y la política comercial. Bien, vamos a ver estos conceptos entonces. ¿Por qué aparece esto? Porque existe un sector exterior. ¿Qué significa un sector exterior? Significa que hay otros países distintos del nuestro. Hasta el momento nosotros antes éramos una isla, no tenía ni siquiera gobierno. Ahora ya nuestro país tiene un gobierno y ahora existen otros países, se supone, y mantenemos relaciones comerciales con esos otros países. Por lo tanto, nuestras relaciones comerciales con esos otros países es lo que se llama sector exterior. Bien. Por lo tanto, además de consumo, además de inversión, además de gasto público o gobierno, como quieran llamarlo, nosotros vamos a tener
otras cuentas adicionalmente en nuestra demanda agregada, el cual es el saldo neto exportador, el cual consiste en las exportaciones menos las importaciones. ¿Ya? Entonces vamos a tener exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Las exportaciones para nosotros va a ser bienes o servicios que vendemos hacia el resto del mundo, hacia otros países. Es decir, esos bienes o servicios salen de nuestro país y se van hacia otro lugar. Las importaciones, todo lo contrario. Bienes o servicios que nosotros adquirimos desde fuera del mundo, desde el sector exterior, e ingresan a nuestro país. Para saber si es que algo es exportado o importado, nosotros tomamos en relación las fronteras de nuestro país. Bien, por ejemplo, si una empresa china se establece en nuestro país y fabrica algo, ese producto fabricado es chileno igual. ¿Ya? No forma parte del sector exterior. No importa de dónde provengan los capitales, porque el capital a lo mejor podría provenir desde el extranjero. Los dueños de la empresa podrían ser de otro lugar, pero lo que fabrican ellos sigue siendo entonces, si es en territorio nacional, sigue siendo parte del PIB nuestro. ¿Ya? Para nosotros, exportación entonces son bienes o servicios que nosotros vendemos hacia el resto del mundo. Importación son productos y servicios que nosotros compramos desde el resto del mundo. ¿Ya? Yo creo que esos términos lo tienen que tener harto conocidos, pero nunca está de más. Por lo tanto, ahora nuestra entidad de demanda agregada quedaría de esta manera, de esta forma. Nuestra demanda agregada va a ser igual al consumo, inversión, gobierno, más, vamos a sumar lo que está aquí entre paréntesis, que son las exportaciones menos las importaciones. Esto que está entre paréntesis es lo que nosotros le llamamos, lo que aparece acá, saldo neto exportador. ¿Ya? A eso se le llama saldo neto, por eso lo ponemos entre paréntesis, pero podríamos sacarle el paréntesis y no pasaría nada, ¿cierto? Saldo neto exportador. Por lo tanto, obviamente nuestra condición de equilibrio nos dice que en equilibrio la demanda agregada debe ser igual al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, nuestra condición de equilibrio sería esta, ¿ya? Que el PIB sea igual a todos los representantes de la demanda agregada. Hasta el momento simplemente hemos sumado esto, ¿ya? Vamos a ver cómo se comporta y en qué consiste el sector exterior. Primero, si este saldo neto lleva signo positivo, ¿qué significa? Significa que nuestra economía está en superávit exterior. Bien, que el saldo neto, si es positivo, significa que nuestra economía está en superávit con sus relaciones comerciales con el exterior, obviamente. ¿Ya? Y obviamente, si es negativo, significa que está en déficit, ¿cierto? ¿Ya? El signo entonces marca si estamos en déficit o superávit. Como ustedes pueden ver, fíjense, las exportaciones tienen signo positivo, las importaciones tienen signo negativo dentro de la demanda agregada. Explicaré la razón. Las exportaciones tienen un signo positivo simplemente porque al exportar más significa que nosotros dentro de nuestro país estamos también produciendo más. Por lo tanto, como aparece aquí, es un tirón de nuestra economía gracias al resto del mundo. El resto del mundo nos está comprando mucho. Pero eso que nos está comprando nosotros lo producimos dentro de nuestro país. Por lo tanto, aminora el desempleo. Ojo con eso. Porque si cada vez exportamos más y más y más, se supone adicionalmente que tenemos que producir cada vez más.
lo que hace aumentar, obviamente, el Producto Interno Bruto, también hace disminuir el desempleo. Por lo tanto, es un tirón, nos ayuda las exportaciones. Por el contrario, las importaciones hacen que ese efecto, ese tirón del resto del mundo se aminore. ¿Ya? ¿Por qué razón? Simplemente porque todo lo que nosotros importamos desde afuera del mundo, nosotros lo gastamos, desembolsamos ese dinero, pero no ayuda en nada, por ejemplo, ante el problema del desempleo. No ayuda en nada ante el nivel de producción de nuestro país. Debido a que nosotros estamos simplemente desembolsando dinero como país, pero ese desembolso no está relacionado con un mayor nivel de producción. Nosotros no hemos producido eso, nosotros no hemos utilizado a las personas en esa producción, por lo tanto tampoco aminora el desempleo. Las importaciones entonces aminoran ese efecto, aminoran el efecto del tirón de las exportaciones. Y como les acabo de decir, si es que las exportaciones menos las importaciones, todo lo que está entre paréntesis, fuese o positivo o negativo, marca si nosotros nos encontramos en superávit o déficit en nuestras relaciones comerciales. ¿Ya? Superávit o déficit en nuestras relaciones comerciales. Es muy difícil que dentro de un país nos encontremos en un status quo, es decir, un saldo cero. Es muy difícil, muy difícil. Siempre este número o es mayor de cero o es menor que cero. ¿Ya? No son exactamente iguales, exactamente iguales las exportaciones y las importaciones para que nos dé cero. Por lo tanto, como casi nunca es cero, aquí está marcando un nuevo desequilibrio económico. Vamos a analizar en qué consiste ese nuevo desequilibrio. Primero, las exportaciones, como lo acabamos de decir, son bienes o servicios. Los bienes o servicios valorados en moneda nacional, ¿cierto? ¿Y hacia quién son vendidos? A cualquier otro país, hacia los residentes del resto del mundo. Cualquier otro. Puede ser un vecino de nuestro país o puede ser hacia el otro lado del mundo. ¿Ya? Son exportaciones. Se llaman importaciones. Si las exportaciones aumentan o si las importaciones disminuyen, va a depender de 4 factores fundamentales. Primero, la renta o el Producto Interno Bruto, pero del resto del mundo. Cuando nosotros hablamos de algún ítem dentro ahora de otro lugar fuera de Chile, nosotros ponemos esa estrellita arriba. Por lo tanto, Y con estrellita arriba significa el PIB, pero el PIB internacional o resto del mundo, para que se entienda. Fíjense que si las personas dentro del mundo aumentan su renta, es decir, tienen más dinero las personas de otros países, obviamente van a comprar más. Por lo tanto, nuestras exportaciones van a aumentar. Es directamente proporcional. Directamente proporcional. Muy bien. Otro factor son los precios nacionales. Bien. Porque por alguna razón yo estoy, o las empresas que están realizando, ¿cierto? Por alguna razón están exportando el dinero y no lo están vendiendo dentro del comercio nacional. La razón normalmente que existan exportaciones es porque el precio internacional es más conveniente que el nacional. Casi siempre esa es la razón, ¿cierto? O un tema de cantidades, o de precio o de cantidades. Por lo tanto, piénsenlo ustedes, yo estoy exportando uva, por ejemplo. Entonces, a $1 el kilo. ¿Qué sucede si a nivel nacional el precio aumenta a 2.000 pesos el kilo de uva? El precio aumentó. Las empresas que antes exportaban uvas van a decir, oye,
está mucho más conveniente venderlo dentro de Chile. Por lo tanto, ante un aumento de los precios nacionales, las exportaciones van a disminuir, ¿cierto? Porque va a ser más conveniente, como le estoy diciendo, venderlo en Chile, por lo tanto, vamos a exportar menos. Por lo tanto, un aumento de los precios es inversamente proporcional, es decir, tiene un efecto contrario, eso es lo que significa. Directamente proporcional significa que es el mismo efecto. Cuando la renta del mundo aumenta, aumentan las exportaciones. Cuando los precios nacionales aumentan, disminuyen las importaciones, ¿cierto? Inverso. El efecto es inverso. Los precios del resto del mundo. Ya, aquí estamos viendo los precios nacionales. Pero ¿qué pasa cuando aumentan los precios fuera de nuestro país? Entonces en China se estaban vendiendo la uva en 2.000 pesos, en 1.000 pesos chilenos. De pronto ahora se venden en 2.000 pesos chilenos. En yen, qué sé yo, en dólar, pero no. Espérenme un segundito. A enchufarme nuevamente. Ya, se venden en yen o en dólares. Entonces, esa moneda internacional, obviamente traducida en pesos chilenos, son 2.000 pesos. Entonces, si los precios del resto del mundo aumentan, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Obviamente es más conveniente exportar. Obviamente es más conveniente exportar. Por lo tanto, el efecto, si aumentan los precios del resto del mundo, el efecto es directamente proporcional, ¿cierto? Y también otro factor aumenta, que también lo vamos a ver, los tipos de cambio. ¿Qué son los tipos de cambio? Por ahora, para nosotros es el valor en pesos chilenos que tiene una moneda internacional. ¿Ya? Por ejemplo, un dólar. Si el valor de un dólar convertido en moneda nacional son 500 pesos. Por lo tanto, eso se llama tipo de cambio. Bueno, actualmente el valor del dólar está como en 800, ¿cierto? Dejémoslo en 800 cerrado. Imagínense ustedes que el tipo de cambio, que el valor de un dólar aumentara y ya no cuesta 800 pesos, sino que un dólar cuesta 1.000. Fíjense que los precios a nivel internacional no se han modificado. Me siguen comprando la uva en un dólar. Pero ahora, antes yo recibía 800 pesos chilenos, pero ahora recibo 1.000 pesos chilenos. Por lo tanto, también es mucho más conveniente, lo que significa que cuando aumenta el tipo de cambio, el efecto que tiene sobre las exportaciones, para mí, es directamente proporcional, porque para mí es como si los precios hubiesen aumentado en el resto del mundo, traducido en peso chileno, ¿cierto? Traducido en peso chileno. Ahora, cuando estábamos hablando de los precios del resto del mundo, es que traducido en la moneda internacional aumentan. Antes me compraban la uva en un dólar, ahora me compran la uva en $1.50, ¿cierto? Esta es la diferencia entre los dos últimos, para que se entienda. Me compraban la uva en $1 y después aumentó el precio y me compraban la uva en $1.50. Pero cuando estamos hablando de tipo de cambio, es que me siguen comprando la uva antes y ahora en el mismo dólar. Lo que pasa es que dentro de Chile el dólar aumentó de 800 a 1.000 pesos. Bien. Todo lo que hemos visto con respecto a las exportaciones, todo esto, ¿cierto? Estas 4 variables fundamentales van a determinar si las exportaciones aumentan o disminuyen, porque todo esto son incentivos o desincentivos a que las exportaciones aumentan o disminuyen. Obviamente lo contrario también, porque estamos hablando del tipo de cambio. Si el tipo de cambio disminuye, significa que las exportaciones disminuyen. Si la resta del resto del mundo disminuye, significa que también las exportaciones disminuyen, ¿cierto? Es directamente proporcional, significa que lo que pase con la renta va a pasar lo mismo con las exportaciones. Bien.
Las importaciones es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. ¿Ya? ¿Qué son las importaciones? Ya lo acabamos de ver, que son todos los bienes, todos los servicios que yo compro o adquiero desde el exterior de mi país. Bien, por lo tanto, dependen de todo lo contrario. Si yo tuviese más dinero, si aumentara el Producto Interno Bruto Nacional, obviamente aumenta también las importaciones. Tengo más dinero para comprar. Si aumentaran los precios nacionales, también importo más porque prefiero comprarlo afuera, ¿se entiende, no? Si los precios nacionales aumentaran, también aumentan, el efecto es directo, puesto que aumenta también las importaciones. Si aumentan los precios en el resto del mundo, yo voy a bajar las importaciones. Va a ser más caro, prefiero comprar aquí dentro de Chile. Y el tipo de cambio también es inverso, porque si antes una cosa me costaba $1, y ahora también, pero el dólar cambió de 800 y ahora vale 1000 pesos, en otras palabras es como si me hubiesen aumentado el precio, pero por intermedio del tipo de cambio. Por eso es inversamente proporcional el efecto que tiene. Deme un segundito, vuelvo al tiro. Muy bien. Entonces, como estábamos viendo, o como puede apreciarse, aquí influye mucho los precios nacionales, los precios extranjeros, el tipo de cambio. Hay muchos factores que influyen directamente en las exportaciones y en las importaciones. Bien, ahora voy a explicar esto antes de verlo en términos de definición. Voy a intentar ir a la pizarra. Ya. Entonces, si yo tuviese aquí Chile, ahí está nuestro país, nuestro Chile. No somos muy buenos para el dibujo, parece. Cuando nosotros realizamos exportaciones, si ustedes se dan cuenta, los bienes o servicios se van al extranjero, a cualquier otro lugar, ¿cierto? Pero el vender bienes o servicios produce algo. Produce que los otros países a mí me paguen. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, es cierto que del país salen bienes o servicios, pero cuando yo exporto, ingresa otra cosa. Ingresa al país dinero. Ojo, esto es algo muy importante, porque el dinero tiene una dirección opuesta de los bienes o servicios. Ustedes comprenderán que cuando yo importo, traigo bienes o servicios, ¿cierto? Traigo bienes o servicios, pero esos bienes o servicios yo los debo pagar, ¿se entiende? Por lo tanto, del país sale dinero para poder pagar esos bienes o servicios que yo estoy adquiriendo, que yo estoy comprando. Por lo tanto, fíjense que aquí también no hay solamente, porque es fácil entender,
que haya un movimiento de artículos o de servicios, ¿cierto? Cuando yo exporto, los bienes o servicios salen de nuestro país. Cuando yo exporto cobre, claro que el cobre sale de nuestro país, po, y se va a otros lugares, se va a China. En algún momento después vuelve convertido en cable. Ya, pero sale el cobre de nuestro país. Existen exportaciones. Pero muchas veces nosotros olvidamos que además de eso existe otro flujo, que es lo que se llama el flujo de capitales. Porque como ustedes pueden evidenciar, cuando yo exporto, entra a nuestro país dinero. Cuando yo importo, claro que entran bienes o servicios. Entran bienes o servicios. Pero desde nuestro país sale dinero. Eso es lo que sucede, por lo tanto, implícitamente, junto con las exportaciones y las importaciones, también existen flujos de capitales. Entonces, es cierto que yo comparo las exportaciones, comparo con las importaciones, pero fíjense que también existe esto, ¿cierto? Cuando yo exporto, entra dinero a la economía, entra dinero al país. Cuando yo importo, sale dinero del país. Sale dinero del país. Por lo tanto, nosotros llamamos a eso balanza de pagos. ¿Ya? ¿Qué es una balanza de pago? Es un documento contable. Y para eso ustedes deberían ser expertos en los documentos contables, mucho más que yo. Bueno, la balanza de pagos, como aparece aquí, es un documento contable que determina y recoge todas las relaciones económicas que nosotros tenemos con los diferentes residentes de otros países. Obviamente grafica un periodo de tiempo. Casi siempre este periodo de tiempo es un año. Por lo tanto, es como un balance. ¿Se entiende? Que tiene algunas partidas, por supuesto. ¿Ya? Entonces tenemos este registro contable. Dentro de este registro contable, ya tenemos distintas cuentas. Tenemos ingresos, obviamente, también tenemos egresos de capitales. Y vamos a ver dentro de la balanza de pago las subbalanzas que existen. Ya ustedes pudieron evidenciar que cuando se venden mercancía, estamos hablando de la balanza comercial, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, con respecto a la balanza comercial, es decir, si yo vendo, estoy hablando de bienes o servicios, ¿cierto? Yo tengo ingresos de pago solamente en las exportaciones, ¿cierto? Yo tengo ingresos de pagos en las exportaciones de acuerdo al dibujito que estábamos viendo. Cuando yo exporto algo, para mí eso es un ingreso de pago hacia el país, ¿cierto? Y lo contrario, es decir, que no sea un ingreso, sino un egreso, o pago, como queremos llamarlo, ¿cierto? Es un egreso, las importaciones. Bueno, pasa exactamente lo mismo cuando yo vendo bienes o cuando yo vendo o compro servicios. Bien, por lo tanto, aquí voy a tener ingresos y aquí voy a tener egresos. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se suma la balanza de bienes o servicios y se llega aquí a un resultado. Este resultado no aparece, obviamente, pero este resultado significa balanza de bienes o servicios. ¿Qué sería la diferencia entre los ingresos de las exportaciones de bienes y servicios menos los egresos? Porque estos son ingresos y los otros son egresos, ¿cierto? Entonces, este saldo o esta balanza, este saldo final de la balanza, es lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Si es que nosotros nos encontramos en superávit o déficit. Por eso es que intentamos que las exportaciones sean mayor.
Eso es lo que estábamos diciendo hace rato. Buscamos que las exportaciones sean mayores, simplemente para tener un saldo positivo, para que nuestros ingresos como país sean mayores que nuestros egresos. ¿Y qué pasa si nuestros egresos son mayores? Fíjense que de algún lugar debemos sacar ese dinero. Imagínense que en total nuestros ingresos son 10, nuestros egresos son 20. Tenemos un saldo de menos 10. Un saldo de menos 10. ¿De dónde sacamos dinero para pagar esos menos 10? Tenemos que sacarlo del resto de la producción o del PIB de nuestro país. ¿Cierto? Por eso es que las importaciones restaban allá arriba. ¿Se acuerdan en la demanda agregada? Restaban. Porque la verdad es que las importaciones, si bien es cierto, tenemos mucho más bienes en la economía y podemos satisfacer nuestras necesidades, pero esa es la estructura de la balanza de pago. ¿Ya? Por lo tanto, vamos aquí, en este espacio en blanco que está, aquí tenemos un saldo, ¿cierto? Tenemos un saldo, que son los bienes y servicios, es decir, 1, todo el 1 más el 2, ¿cierto? Después existen transferencias con respecto a la balanza de pagos. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias es mandar dinero a otro lugar, porque los países no tan solo reciben dinero por sus ventas, o no solamente salen dinero por sus compras, ¿cierto? Sino también por transferencias. Piénsenlo ustedes, hoy en día que está muy en boga, una persona que viene de Venezuela a trabajar a Chile, entonces llega a fin de mes y tiene parte de su familia todavía en Venezuela. ¿Qué es lo que hace esa persona a fin de mes? Esa persona ganó 500.000 pesos. De esos 500.000 pesos, un porcentaje, no sé, 100.000, piénsenlo ustedes, los envía a su familia que se encuentra allá. Para eso se le llama transferencia de dinero. Yo estoy transfiriendo dinero a alguien utilizando Western Union, no sé, hay otras empresas también por ahí, ¿cierto? Yo envío dinero a cualquier otra parte del mundo, ¿cierto? Por lo tanto, es un ingreso para nuestro país cuando hay entradas, cuando alguien de afuera le envía dinero a ciudadanos chilenos, y es una salida o un pago, ¿cierto? Nuestro país realiza pagos al resto del mundo, o un egreso, como quieran llamarlo, ¿cierto? Cuando hay salidas de capitales, cuando hay salidas con respecto a transferencias, no quiero decir capitales, porque después lo vamos a ver eso. Cuando hay salidas de dinero, ¿ya? A eso se le llaman transferencias. Esas transferencias son distintos de capitales, vamos a ver la diferencia después, ¿ya? Pero el ejemplo que yo estoy poniendo es muy práctico, ¿cierto? Una persona que quiere mandarle dinero a un familiar, va y envía dinero. Obviamente, nuestro país tiene menos dinero ahora, porque se envió parte de lo que se ha ganado hacia otro lugar, ¿cierto? Se envió parte de ese dinero. Ahora entonces, si yo sumara el 1, el 2 y el 3, y establezco aquí entonces un número, el resultado, ese número, ese saldo, es lo que se llama balanza de cuenta corriente, o también se llama cuenta de renta. ¿Ya? Balanza de cuenta corriente o cuenta de renta. Muy bien. Continuamos. Aquí podría ser positivo y antes podría ser negativo. Va a depender de cuántas son las transferencias que existen, ¿cierto? Aquí, capitales a largo plazo también forma parte de la estructura de balanza de pago. Capitales a largo plazo. ¿Qué son los capitales a largo plazo?
si ustedes se dan cuenta, funciona al revés, ¿cierto? Cuando existen importaciones, es un ingreso para el país. Pero voy a explicar esto un poquitito más en detalle. Es importante saber qué son los capitales. ¿Qué son los capitales? ¿Ya? Capital, normalmente nosotros lo llamamos al dinero que se utiliza para poder ser invertido. Ese dinero lo llamamos capital. ¿Ya? No sé, pues yo voy a conformar una empresa, ustedes lo saben, entonces tengo, no sé, 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos yo voy a utilizarlo para conformar mi empresa, entonces ese 1 millón de pesos es un capital, es un dinero, ¿cierto? Que yo lo estoy invirtiendo en mi empresa. Se le llama capital. Bueno, los países no tan solo importan o exportan bienes, también importan capitales. Ojo con eso. Importan capitales. No sé si ustedes recuerdan, eh, por ejemplo, el presidente Frei, la presidenta Bachelet e incluso nuestro actual presidente Piñera han recorrido muchos otros países diciéndole cómo es nuestro país para que las personas inviertan en nuestro país, para que lleguen capitales extranjeros a nuestro país, ¿cierto? Cuando los capitales son extranjeros y vienen a nuestro país, es que nosotros estamos hablando de una importación de capitales. Cuando esos capitales extranjeros entran a nuestro país, ¿cierto? Es una importación de capitales. Por lo tanto, está entrando inmediatamente dinero. Por eso es la importación de capitales, es un ingreso en la balanza de pago, ¿cierto? La importación de capitales es un ingreso en nuestra balanza de pago. Capitales a corto plazo. Bien. Capitales, perdón, a corto plazo. Obviamente que si es que nuestra economía, algún inversor dice, mira, me voy a ir a invertir a Argentina, me voy a ir a invertir a Perú. ¿Qué es lo que hace esa persona? Se lleva dinero, ¿cierto? Para poder ir a invertir y poner su negocio en Argentina, claro. Por lo tanto, existe una exportación de capitales. Es una exportación de capitales. Que en otras palabras lo que significa que dinero sale de nuestra economía. Por lo tanto, es un egreso dentro de la balanza de pago. Hasta aquí, hasta los capitales a largo plazo, es lo que se llama balanza básica. Es decir, estoy sumando todo, ¿cierto? Llego hasta aquí. Se llama balanza básica. Bien. Después, los capitales a corto plazo. ¿Ya? Bueno, a largo plazo son inversiones, es como el ejemplo que yo le estoy dando. Cuando salen capitales a corto plazo, casi siempre son préstamos. Casi siempre son préstamos, ¿cierto? Y que tienen un plazo determinado. ¿Ya? Imagínense el gobierno de Argentina, no sé, necesita dinero y ofrece una tasa de interés del 30% de aquí a fin de año. Entonces es probable que las AFP que manejan fondos de inversión digan, mira, el gobierno está entregando bonos de gobierno con una tasa de interés muy muy buena, voy a invertir en Argentina. Esa decisión de las AFP implica obviamente una inversión de capitales, pero en el corto plazo. Imagínense que lo van a devolver de aquí a diciembre, por lo tanto es una inversión de capital en el corto plazo, pero obviamente tiene la misma repercusión en la balanza de pago, ¿cierto? ¿Ya? Una exportación de capital es un ingreso y una importación de capital es un ingreso. ¿Ya? Lo último, lo que nosotros llamamos variación de las reservas de oro y también variación de las reservas de divisa.
el Banco Central no tan solo maneja el mercado del dinero de esa manera. Eso va a ser parte de su evaluación también, pero eh, porque va a ser medianamente algo de investigación. Pero para que ustedes entiendan, ¿por qué las personas aceptan un papel? Porque fíjense que un billete es como un papel. Es un papel que alguien dice que tiene valor, ¿no? Pero ¿por qué las personas están dispuestas a aceptar ese papel? Yo les podría fabricar igual un billete, ¿eh? ¿Cierto? Y podríamos decir, eh, por ejemplo, para que simplemente se entienda lo que yo estoy diciendo, ya lo voy a venir aquí a la pizarra. Imagínense ustedes que yo digo, mira, aquí está el billete que yo estoy fabricando. El billete del ecosistema. Ahí, billete del ecosistema. Para no fabricar tantos billetes, yo fabrico billetes de 1.000.000 de pesos de inmediato. Y entonces, ¿a alguien le gustaría trabajar? Yo le entrego este billete. ¿Por qué razón nadie estaría dispuesto a recibir este? Porque es un papel. ¿Qué es lo que le da valor al dinero, chiquillos? Ahí, por favor, para que no se convierta en un monólogo esto. Alguien me podría... Lo que me diga, por ejemplo. ¿Por qué yo podría fabricar un billete así? Y le podría poner logo, sticker, podría poner incluso los mismos argumentos de seguridad que pone el Banco Central o la Casa de Moneda cuando fabrica un billete. La pregunta es, ¿las personas lo aceptarán? Porque eso es importante. El dinero, ¿cierto? ¿Será aceptado este dinero, este billete? ¿Las personas lo aceptarán a cambio de trabajo o a cambio de algún bien, de un producto, de un servicio? ¿Aceptarán como medio de pago? ¿Por qué sí o por qué no, chiquillos? No lo No lo aceptarán. aceptarán. No lo aceptarán. Tú por lo menos no lo aceptarías. Pero a mí me interesa el por qué. Porque nadie Porque nadie tampoco lo tampoco lo aceptaría, pues. aceptaría. Solo nosotros Ay, dos Solo haríamos ese nosotros dos billete. ese billete. ya. Y cuando tú quieras intercambiarlo con una tercera, con una cuarta persona, te diría, ¿y esto qué es? ¿A eso te refieres? Claro. Claro. Ya, buena respuesta, buena respuesta. Pero si ahí dice que vale 1.000.000 de pesos, pues. ¿Se entiende, no? ¿Quién no? ¿Quién no querría 1.000.000 de pesos? ¿Por qué no lo aceptarían? Córtame el pasto, le digo a alguien que va, córtame el pasto aquí afuera y te pago este billete de 1.000.000 de pesos. Fíjate que está sobrevalorado el trabajo, pues la persona, ¿por qué no lo aceptaría? Es un trabajo muy bien pagado, digamos. $1.000.000 por cortar el pasto. Claro, tú me dices, esa persona no se lo va a poder entregar a nadie más. Pero, ¿por qué nadie más lo aceptará si 1.000.000 de pesos? Podría ir a un negocio y decir, deme un kilo de pan y le pago con este billete. ¿Por qué la persona del almacén del negocio no lo aceptaría? ¿Por qué no tiene valor? Porque no Porque no estaría estaría respaldado por nada. respaldado por nada. Ni por nadie. Mira, Por nadie. esa respuesta está muy buena. O sea que el dinero que anda en circulación está respaldado por alguien. Claro, por el Claro, por Banco el Central y Banco por el Central y por el gobierno. gobierno. ¿Y qué significa que tiene un respaldo? Oiga, no es tan solo, no es necesario que usted se sienta que le estoy preguntando a usted, ¿eh? La verdad que le estoy preguntando a todos nomás. Pero si quiere responder está muy bien. Pero era para que se entendiera. ¿Ya? A todos le estoy preguntando, pero
¿qué hace qué significa un respaldo? ¿Por qué significa eso? Significa que yo digo, oye, para mí este billete no vale nada. Dame otra cosa a cambio. Puede ser o no. ¿El gobierno me daría otra cosa a cambio? Ustedes saben que en la antigüedad no existía dinero. Las personas intercambiaban, bueno, muy antigüedad, en la bastante antigüedad, porque hasta en el tiempo de antes de Jesucristo había monedas, por cierto, de esas monedas de los romanos y todo, pero antes todavía de eso, mucho antes. Las personas intercambiaban con trueque, solamente había trueque. ¿Qué hizo que las personas confiaran en un papel? Porque eso para mí es muy llamativo. La verdad es que un billete es un papel. ¿Y por qué un billete o por qué un papel tiene un valor distinto que otro papel? Porque fíjense que al final ambos son papeles. Yo puedo tener un billete de 1.000 pesos y otro de 20.000. ¿Por qué ese papel vale 20 veces el otro? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me hace validar eso? Prefiero tener 20 papeles mejor, po. Me parece extraño lo que estoy diciendo, pero no lo han pensado de esa forma a lo mejor. ¿Y qué hace que las cosas tengan validez? ¿Cierto? Que el dinero tenga una validez, como me decía, era respaldado por el Banco Central. Sí, pero ¿qué implica eso? Bueno, aquí hay una respuesta. La respuesta es, el Banco Central tiene reservas. ¿Reservas de qué? Reservas de oro. Así es. Todos los bancos centrales del mundo tienen reservas de oro. Porque el oro es un mineral que está aceptado por todos como cierto valor. Y no pierde su valor. Su valor no amengua, no baja. ¿Cierto? Por lo tanto, el Banco Central tiene, piénsenlo ustedes, para que vamos a poner un ejemplo no para que se entienda. Imagínense, tiene 1.000.000 de pesos en oro. Tiene 1.000.000 de pesos en oro. Entonces el Banco Central dice, pero no vamos a andar transando en oro. No vamos a andar diciendo, toma un pedacito de oro, un pedazo de oro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a fabricar entonces 1.000.000 de pesos chilenos. Aquí lo voy a fabricar, ¿cierto? Ahí tengo, que la grande. ¿Ya? Voy a fabricar dinero, mejor así no. Voy a fabricar dinero que valga 1.000.000 de pesos. Porque fíjense que yo tengo 1.000.000 en oro, ojo, ¿se entiende, no? Por lo tanto, yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Este billete del Banco Central que yo recibí, yo no le doy valor. No le doy valor. No, yo no lo recibo. No, yo no lo recibo, me podría decir alguien. Bueno, aún así debería tener valor. Aunque nadie lo reciba, debería tener valor. ¿Por qué razón? Porque puedo ir al ente emisor, recuerden ustedes, al que hizo ese dinero, y decirle, ¿sabes qué? Pásame el valor de este billete, por favor, en algo que sea valorizado. En otras palabras, pásamelo en oro. Y entonces van y me dan medio gramito de oro por el billete.
Y ahí está entonces el valor de mi billete. ¿Cierto? Esa es la razón por la que el Banco Central tiene reservas. Esa es la razón. Tiene reservas de oro. Porque las reservas, bueno, tiene reservas de oro y también reservas de divisas. ¿Qué son las divisas? Es otra moneda. Por ejemplo, dólar. ¿Cierto? Por ejemplo, yen. Por ejemplo, euro. ¿Ya? Divisas. Tiene reserva en oro y reserva en divisas. Porque si alguien me dice, oye, ¿sabes que este peso no vale nada? Tengo estos 500, este billete de 1000 o este billete de 10.000 no vale nada. Dame, para mí no vale y para nadie vale. Es un caso hipotético, entonces voy a comprar y me dice, no, aquí no se reciben pesos chilenos. No me sirve. Entonces yo puedo ir al ente emisor de ese peso chileno y decirle, mire, cámbiemelo en algo que las personas lo reciban. Volvemos a este ejemplo. ¿Por qué alguien no recibe este billete? Porque si alguien recibe este billete y después lo intenta cambiar con alguien, como me decía Bastián, parece, esa tercera persona no lo iba a recibir. Claro, es probable que no lo reciba. Pero cuando no lo reciba, la persona debería dirigirse al ente emisor y decir, démelo en algo que valga o que todo el mundo lo reciba. Bueno, me lo podría dar en billete, me lo podría dar en, no sé, en objeto, en alguna cosa, que tenga ese valor. El dinero tiene valor simplemente porque existen reservas de algo que se puede transar y que todo el mundo recibe. ¿Ya? En este caso, esas tres monedas son muy importantes a nivel mundial. El dólar, el euro, el yen, hoy en día. Bien. Por lo tanto, por esa razón el dinero tiene una valoración y también tiene una validez, es decir, es comúnmente aceptado, todo el mundo lo acepta. La verdad es porque ese dinero, ese billete, yo lo podría intercambiar por oro, por un pedacito de oro. ¿Ya? ¿Y quién tiene ese pedacito de oro? Bueno, existe una reserva de oro del Banco Central y esa reserva le da la validez al dinero. Ahora, el tema aquí es que con el paso de los años la reserva de oro representa un porcentaje, es decir, se dice, no todas las personas que tengan dinero no le van a dar valor y van a venir a exigirme que se los pase en oro. No todo el mundo. Por lo tanto, simplemente las reservas de oro es un porcentaje y las reservas de divisa es un porcentaje del dinero que está en circulación. Es un porcentaje de resguardo. Pero aún así el propósito que tienen las reservas es darle valor al dinero que está en circulación, ¿cierto? A lo que se fabrica. ¿Ya? Pero así funciona. ¿Ya? Y esa es la razón por la que el dinero tiene una validez. Esa es la razón por la cual el dinero es valorado por las personas y todo el mundo está dispuesto a aceptar un billete o peso chileno a cambio de elaborar un trabajo, a cambio de un bien o un servicio. ¿Cómo queda? ¿Se entiende la razón de por qué existen reservas de oro? ¿Se entiende qué es lo que le daba valor al dinero o no? Chiquillo, ¿están ahí o no? Dejaron. Sí, profesor, sí, se entiende, se Bueno, entiende. bueno. Pensé que habían dejado corriendo nomás el Teams para que. Ah, por ahí en el chat está diciendo sí, profe. Bueno, Nico. Entonces, nuevamente volvemos.
variación de las reservas de oro y divisa. Bueno, me di la vuelta larga, pero era para explicar eso, ¿cierto? ¿Qué son las reservas de oro y por qué tengo reservas de oro y divisa? ¿Ya? Entonces, el Banco Central, imagínense que puede aumentar o disminuir las reservas, ¿cierto? Si disminuye las reservas de oro, entonces va a significar o significa que van a ingresar dinero desde otros países dentro de dentro de nuestra economía, ¿cierto? Bueno, la verdad es que si el Banco Central disminuye su reserva de oro, algo hará con el oro que tiene y normalmente lo vende hacia afuera. Esa es la explicación, digamos, ¿cierto? Se vende y entonces ingresa dinero. Si el Banco Central aumenta su variación de las reservas de oro o divisa, tiene que comprarlo. Para comprar entonces sale dinero, es un egreso de dinero de nuestra economía hacia afuera. ¿Ya? Por eso es un pago o un egreso. ¿Ya? Esto entonces que nosotros estamos viendo es la balanza de pago. ¿Ya? La balanza de pago. Dentro de la balanza de pago se encuentra la balanza de bienes o servicios. Dentro de la balanza de pago se encuentra la balanza de cuenta corriente. También se encuentra la balanza básica. Y la suma de todo esto, no lo puse ahí abajo, pero es la balanza de pago, ¿ya? Es decir, saldo de balanza de pago o balanza de pago, como quieran llamarlo. El total. Bien. Bueno, también se contabiliza algunas cosas. Transporte, turismo, seguro, servicios financieros, renta de inversión, patente, asistencia técnica. ¿Ya? Hay algunas cosas que no tienen contrapartida, ya porque esto es como, obviamente, es como un balance, son asientos, ¿cierto? Fíjense ustedes que si yo vendo mercadería por 10.000 pesos, ingresa el producto al país, ingresa, qué sé yo, ingresa 10.000 pesos en petróleo y salen 10.000 pesos en dinero. Por lo tanto, es una contrapartida, algo muy similar a lo que ustedes han visto, ¿cierto? Eh, de su propia carrera, ¿ya? Tienen que ver balance, son movimientos, ¿cierto? Se contabilizan estos movimientos, ¿ya? De esta forma. Entonces yo exporto bienes, aumentan aumentan las mercaderías, por ejemplo, ¿ya? Eh, Disminuye, ¿cierto? El dinero o aumenta el oro, ¿ya? Son algunos ejemplos de anotaciones, ¿cierto? Si ingreso la mercadería para un lugar y tendrá que tener una contrapartida. No, no está aquí la contrapartida. Si aumenta el oro, las divisas, va por allá, ¿cierto? Si yo tengo una importación de un servicio, bueno, tengo que pagar. Por lo tanto, es una disminución en el oro, las divisas, y pago el servicio, ¿cierto? Eh, Algo muy similar a lo que ustedes han visto y son movimientos lógicos, ¿cierto? Movimientos lógicos, es decir, si yo aumento mis importaciones, entonces veo un aumento en los bienes o servicios, pero una disminución del dinero. Si yo exporto, es lo contrario, ¿cierto? Disminuyen los bienes o servicios, aumentan el dinero que ingresa al país, ¿ya? Bueno, las anotaciones son como asientos contables, ¿sí? O sea, para que se entienda, ¿ya? Por lo tanto, hasta aquí entonces vamos a quedar por el día de hoy, ¿ya?